¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Claudio, qué tremendo esto que está pasando con la docencia de Salta. Yo quiero escuchar sus impresiones porque claramente es un problema que vamos a pagar muy caro, muy caro. No estoy hablando de plata, estoy hablando de lo que debiera ocurrir y no sucede, que es que los trabajadores puedan cobrar bien y trabajar y que los alumnos puedan recibir una educación de excelencia. Sería lo ideal, pero bueno, estamos en Salta, ¿no? Mira, a ver, lo primero que está ocurriendo es que el gobierno está tratando de imponer un salario a la baja. Digo, ¿cuál es el origen del conflicto? Claro. Ha habido un pacto del gobierno provincial con el gobierno nacional que se tradujo en una paritaria que estableció que nacionalmente el piso salarial a lo largo de este año de un docente no va a subir más que el 45%. La inflación acumulada de los últimos 12 meses es el 52%. Ujú. Ese es el primer dato objetivo, para que uno diga, no nos mareemos con los discursos, veamos de Veamos qué los estamos números, hablando. claro, sí, veamos los Claro. números, claro. Entonces, sin embargo, el gobierno dice, el salario le va a ganar a la inflación. Yo explicaba en la sesión de ayer que parece que tienen que recursar matemáticas, porque no va a andar. Sí, No va a sí. andar así. Mm. Entonces han pautado que la paritaria nacional, que no es vinculante, estricta, porque no son los salarios que se pagan en las provincias, sino una especie de pauta general para el salario inicial, Claro. porque cada provincia tiene un salario distinto. A partir de que la nación no tiene escuela, cada provincia establece cuánto se paga de salario. Entonces, ¿qué pasa? Lo que utilizan de esta paritaria nacional es el techo, es decir, vienen a las provincias y dicen, este es el techo, o a lo sumo vamos a superar el 1 o el 2% del techo y encima te dice que te están haciendo un favor. Es decir, hay un acuerdo general en el país de los que gobiernan de que se ajuste contra salarios y contra jubilaciones. Por eso se cambió el índice de jubilaciones al inicio de este gobierno y las jubilaciones vienen perdiendo contra los precios en este año y medio, claramente. Y lo mismo pasa con los salarios. Entonces el conflicto docente pone de manifiesto, es como esos test que hacen ver una realidad Sí. de que se está aplicando un ajuste. Y los números de la economía nacional dicen esto. En medio de una pandemia se ha hecho digamos, el mayor ajuste fiscal. Mm. Se ha reducido enormemente el déficit por la reducción del gasto público Ujú. en medio de una pandemia. Esto se lo reconocen todos a Guzmán, ¿sí? Sí. Como si fuera un milagro. Ahora ese milagro es contra el laburante. De algún lado, el oficialismo tiene una consigna que no fue magia. Bueno, este ajuste no fue magia, es el resultado de una política deliberada que ha hecho caer los salarios y la jubilación. Entonces la base del conflicto es ese. Se pretende que los salarios pierdan contra la inflación. Es lo contrario de lo que afirman. Como a su vez vienen perdiendo, porque el gobierno de Sáenz, en su primer acto de gobierno, ¿qué hizo? Fue discontinuar la famosa cláusula indexatoria, la cláusula gatillo. Ujú. En el último año del gobierno de Urtubey, otra gran huelga de los autoconvocados había conquistado el ajuste mensual de los salarios por inflación. Sí. Eso permitía de alguna manera, aunque no todo el porcentaje, pero proteger al salario contra la jubilación. ¿Qué hizo Sáenz? El día que asumió, dijo acá no hay más cláusula indexatoria, no hay más cláusula gatillo. ¿Qué pasó con los sueldos? Cayeron, porque lo que habían conquistado en otra gran huelga los docentes dejó de estar vigente, entonces en estos 2 años, año y pico, el salario se fue devaluando. Los docentes reclaman recuperar la caída del salario y además una cláusula gatillo volver a colocarla para que no se desvalorice para adelante. Con distintos matices, los distintos sectores que están en la lucha están planteando esto. Ese es el conflicto de fondo para que cualquiera del pueblo lo entienda. No es Claro. el capricho de alguien, no es como dice el gobierno la manipulación política, ya se puede ver que no son dos o tres, como decía Sáenz, sino que está parada hoy un informe del diario El Tribuno que
nadie puede sospechar que está con los docentes porque no ha hecho otra cosa que atacar a los docentes todo este tiempo, Sí, da los datos de los porcentajes de acatamiento del paro, sí, es altísimo. altísimo en toda la provincia, y más alto cuanto más provocaciones el gobierno hace, cuando se producen represiones contra los maestros. Ayer salió un comunicado del Consejo de Rectores. Sí. Entonces, la pulseada que hay con la huelga docente tiene que ver con el gran problema del país, de toda la clase trabajadora, que encuentra de un lado a los que gobiernan tratando de imponer un ajuste, que el salario sea por enésima vez la variable de ajuste de una crisis, y los trabajadores que en el caso de Salta están haciendo punta para tratar de evitarlo. Eso es el conflicto de fondo. Luego está el problema, que ya tiene que ver con otras consideraciones, que es un problema histórico de Romero, de Urtubey y ahora de Sáenz, que buscan a como de lugar desarmar la organización de los autoconvocados y negociar salarios con un grupo de sindicalistas cómplices, y muchos de ellos bastante corruptos además, como los de la ADP, que tendrían que estar todos procesados. Algunos nomás están procesados por la malversación de los fondos del sindicato que dirigen. Sí. Pero otros tienen una larga historia de corruptelas, se han vuelto empresarios, como el que dirige la sanidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Están muy alejados de la clase trabajadora y firman lo que el gobierno les proponga. En la sesión de ayer, ¿qué ocurrió? Resulta que yo presenté un proyecto para que el gobierno, para apoyar el reclamo de los docentes y para que el gobierno reciba a los autoconvocados. La totalidad del resto de los diputados, a excepción de la diputada Fiore, no quiso votar ese pronunciamiento. Hizo otro a favor del diálogo. ¿Con quién? No decía el pronunciamiento. Pero yo lo dije en la sesión de ayer. No se puede impulsar un diálogo con los que no están en paro. ¿Cómo vas a arreglar un conflicto entre dos que no tiene si vos conflicto? te reunís con uno que no es parte del conflicto? ¿Hay alguna manera? Por ejemplo, hay una pelea en la calle, ¿no? Sí. Entre dos, uno flaco y otro más gordo. Ahora vos te reunís con para arreglar el conflicto te reunís con uno que no es ni el gordo ni el flaco. ¿Cómo vas a arreglar la huelga? Claro, no, es increíble. No soporta ningún análisis esto. Sí. Ahora, esto que parece una estupidez, ¿por qué lo hace el gobierno? Porque no son estúpidos los que gobiernan. Lo hacen porque quieren desmoralizar a la docencia y no quieren reconocer a los autoconvocados, como no los quiso reconocer Romero del 2005, pero la gran huelga. No funcionó nunca esa fórmula siempre dio cero. Si porque al final tienen que reunirse con los autoconvocados y discutir una salida. Entonces, yo le decía en la sesión de ayer, no aprenden más. Estamos hablando de educación. Una cosa básica de la educación es la capacidad que los individuos tienen de aprender no solamente de los discursos, sino de la experiencia. Pero ni Romero, ni Urtubey, ni son capaces de aprender de su experiencia. ¿Por qué? No porque sean estúpidos. Porque defienden que la salida a esta crisis es aplicar un ajuste y porque no entienden que puedan gobernar si no es con sindicalistas cómplices. Para ellos los sindicatos cómplices son una pata del gobierno, no son una representación de la clase obrera. Claro. Para tener domesticada a la clase trabajadora necesitan sindicalistas cómplices. Y los autoconvocados, ¿qué expresan? Con todas sus peculiaridades, expresan asambleas que se reúnen, que discuten, docentes que deliberan, dirigentes que tienen que dar cuenta ante las bases. Y solo por eso, no porque sean una fuerza homogénea, ni mucho menos, ni porque estén dirigidos todos por el Partido Obrero, como dicen algunos, porque no es así, ¿no es cierto? Sino porque hay una diversidad enorme, pero expresan la voluntad de lucha y se han dado un método de asamblea para sostener esa lucha, y ya después de 16 años que existe la autoconvocatoria en Salta, 16 años, la masa de los docentes tiene una experiencia recorrida. Dice, las mayores conquistas lo he obtenido con las huelgas autoconvocadas. Y por lo tanto, a pesar de todas las dificultades que implica hacer una huelga sin gremio, a pesar de que uno no tiene dinero para organizar la huelga, porque el dinero tiene los sindicatos, a pesar de que no tiene la formalidad de la ley,
que no tiene la personería, después de 16 años de repetir una experiencia, los docentes saben que van a la huelga y se pueden unir igual, a pesar de todas esas dificultades. Y el gobierno no tolera eso. El gobierno es incompatible con una docencia organizada y no quiere discutir con ningún gremio organizado. Entonces acá viene la otra pulseada. Una pulseada es económica, porque quieren que el salario pierda, para ajustar la economía contra el salario. La otra pulsada es política, pero del lado del gobierno es política, porque quieren quebrar a los autoconvocados porque necesitan gobernar con sindicatos cómplices. Ese es el otro tema por el cual esta gente repite la necedad de querer discutir con los que no están en conflicto. Ahí se le encuentra la lógica a lo que en principio pareciera una estupidez. Sí, claro. Claudio, los autoconvocados de Salta deben ser uno de los pocos ejemplos en todo el país de democracia obrera. Bueno, con todas sus características, pero no los únicos. Por ejemplo, ha habido una enorme autoconvocatoria y una gigantesca huelga de los trabajadores de la salud en Neuquén. Hace 2 meses atrás, que conmovió en la pandemia, a la provincia, ¿te acordás? Y que también paralizaron la provincia, paralizaron hasta los pozos petroleros, porque hicieron piquetes, cortaron todo y obtuvieron un aumento de más del 50% de sueldo, pasando por arriba de ATE y de todos los sindicatos, porque en el caso de Neuquén, los que dirigen los sindicatos son la fracción, digamos, que se hace llamar más combativa, pero que es bien burocrática también en el sindicalismo, ¿no? Ahora, y la gente pasó por arriba de ellos. Ahora, hay algo que usted señala y que hay una crisis enorme de representación en los gremios y se nota en la cantidad de docentes que salieron a marchar, que están haciendo paro y demás. La pregunta es, ¿cómo empiezan a terminar con esta historia de estos sindicalistas corruptos, enajenados, que solo piensan en su mundo, que es arriba de la camioneta? Bueno, nosotros, por supuesto, creemos que hay que recuperar esos sindicatos, nuestra agrupación que es Tribuna Docente, que tiene también 20 o 30 años de lucha en el gremio docente de Salta y de todo el país, y que es parte de los sindicatos multicolores, donde se han logrado recuperar los sindicatos. Por ejemplo, Romina del Pla es la secretaria general, nada menos que el sindicato de los docentes de La Matanza, que es el más grande sindicato de los docentes de la provincia de Buenos Aires. La Matanza, imagínate que tiene 2 millones de habitantes. Claro, sí. Y tiene 40.000 docentes. Entonces ahí hay un gran sindicato que es un modelo de sindicato recuperado que funciona como funciona la autoconvocatoria, que tiene grandes asambleas, que los dirigentes van con mandato, y así hay una cantidad de sindicatos que se han logrado recuperar. Nosotros queremos que la ADP se recupere. Justo ahora va a haber un proceso electoral en la ADP, en los próximos 6 meses debería haber elecciones, y nosotros dentro del movimiento de los activistas, de los luchadores, decimos, mira, tenemos que recuperar el sindicato, porque no es que estén mal los sindicatos como organización, al contrario, tendrían que estar del lado de la lucha, y tendrían que funcionar con asamblea como funcionamos los autoconvocados. Entonces nosotros ahora, Claudio, rumbo a ese objetivo, ¿no termina siendo contraproducente la desafiliación masiva en esto de recuperar los sindicatos? ¿Hay que pelearlos de adentro o está bien que se desafilien? No, hay que pelearlos desde adentro, porque la desafiliación termina favoreciendo a los que los tienen, a los sindicatos bajo control y que entregan todas las luchas a los trabajadores. Nosotros somos partidarios de que los docentes se afilien, aunque entendemos que se desafilia como repudio, pero es un acto un tanto impotente, porque no resuelve el problema de tener una mejor dirección y deja a los sindicatos en manos de estos burócratas, ¿no?